Bueno, les quiero contar que tengo una nueva afición, un nuevo hobby, que en realidad es bastante antiguo, digamos, pero he decidido darle alas, ¿verdad? Con una de las cosas más nerds que he hecho este año. A mí me gusta mucho el mundo de la etimología. Me entretiene muchísimo, me resulta fascinante. Dícese, por favor. Bueno, el rastrear, digamos, las raíces lingüísticas de las palabras, ¿no? O sea, hay un personaje muy acerenciable, un detective, sí, del griego Petros Márkaris, que justamente se dedica a eso. Le fascina hacer eso. Sí. Yo me imagino que debe haber gente que lógicamente trabaja de eso y todo eso. Yo lo vivo como un aficionado que me gusta leer cuando tengo oportunidad. No sé nada. ¿Tenés diccionario etimológico? No, pero me lo voy a comprar en breve. Porque he descubierto, me gusta tanto y digo, ya está, me voy a comprar uno. Porque claro, es el tipo de cosas que online no es lo mismo. Bueno, no sé. No te sabría decir. Me parece. Bueno, no sé si online, pero por lo menos yo leo mucho, por ejemplo, en el coso electrónico, en el Kindle. En el Kindle. Y ahí es medio porque es difícil ir a una página. Todo. Ahí me parece que. Sí. Y además me gusta tanto. Acá sí quiero el libro. Sí, los Kindle no sirven para nada. Vamos a decir las cosas como son. Fuerte, no sé si tanto. Literalmente. Al lado de lo que es un libro no sirven para absolutamente nada. Capaz que es un Yo pensé poco que demasiado. Vos buscabas la palabra. No. Bueno, capaz que lo puedes hacer y soy yo de torpe, nomás que no lo vas a hacer, ojo. No, hay una cosa que tiene lindo, que es lo que hace este personaje, que yo te decía, que es un personaje de la ficción, ¿no? Que él suele abrir en cualquier lado. Claro, eso es lo que me dan ganas de hacer a mí. Eso es una cosa linda. Tenés que tener el libro. Y para eso tenés que tener el libro. Podés agarrar el Kindle, tirarlo para arriba y ver en qué página cae cuando cae al piso. Si se te hace bolsa el Kindle, y bueno, es porque el Kindle no sirve para nada y te compras libros. ¿Cómo está el militante acá él? Bueno, el asunto es que una de las cosas que me entretiene de esto es que, claro, te otorga ciertas capas, ciertas dimensiones a una palabra que uno desconocía. Entonces eso ayuda para que a la hora de elegirla, uno pueda tener más información para decir por qué él dijo esta palabra y no otra, ¿no? Entonces, en ese afán, ¿verdad? La cosa más nerd que hice en los últimos días fue asociarme a un servicio de newsletter que se llama La Palabra del Día. Sí, pero esto no es nerd, Salva. Bueno, sí es nerd, sí. No, asociarte a la palabra del día. No sé si es de ñoño. Es de ñoño. Capaz que más ñoño que nerd. Es más ñoño que ñoño, porque hoy el nerd, viste, que está asociado con el Pokémon Go. Está bien. No, es de ñoño. Es de ñoño. O sea, son esas cosas que yo se las muestro a usted acá en confianza, pero nunca diría públicamente. Sí. Ay, qué tarado. Por ejemplo, me llegó esta que a mí me pareció un ejemplo de lo que les decía recién. ¿Ustedes conocen la raíz de la palabra sincero? No. ¿No? Bueno, les leo. Está bueno porque son breves, además, pero te da tanta información. Bueno, desde. A ver. Since. Viene en inglés desde hace mucho. Since. Y Cero, como diciendo de Eros. Viene desde allá, del principio. Viene del origen. Since, desde el Eros. Es que ese es un juego. Perdón, ese es un juego que para mí está divino, que es porque muchas veces, imagino que alguna vez les habrá salido, aunque sea de casualidad, pensar en por qué, de dónde hay una palabra y descubrir que pueden atrapar la etimología con cierto razonamiento nada más y juntando Igual viste que muchas veces le erramos como a la espera, ¿no? Es difícil porque hay palabras que tienen orígenes primero idiomáticos que uno no lo casás. Sí. Y bueno. Sí, vienen desde distintas puntas, porque además lo que tiene de interesante los idiomas es que son como. De hecho, hay algunas representaciones gráficas que son como un árbol, que es súper interesante, que se van ramificando, y estas nacen de esta rama común, y esa rama común a su vez nace de tal, y bueno, y así. Les leo, por ejemplo, la etimología de la palabra sincero. Proviene del latín sincerus, un vocablo propio de la apicultura en su origen, formado a partir de sine cera, que quiere decir sin cera, es decir, que no contiene cera, para referirse a la miel pura, sin mezcla y sin falsificación. Más tarde se aplicó a otras sustancias por analogía y finalmente, en el sentido figurado, a diversas situaciones a las que cabía la idea de sin mezcla. Es decir, a la pureza. Viene asociado a la pureza, ¿no? A la no contaminación. Eso es sincero, de no tiene cera. A mí me resultó increíble, no tenía la más pálida idea que esto venía de acá.
Entonces, cuando uno dice sincero, por ejemplo, y uno podría de repente, si vos me preguntabas antes de leer esto, te decía, bueno, capaz que decir honesto es lo mismo que sincero, pero después que lees esto, decís, no es lo mismo. Cualitativamente son dos conceptos diferentes. Son familiares, se parecen. Claro, pero lo que pasa es que uno generalmente no escribe, salvo que uno esté haciendo textos muy breves y precisos. Sí. Uno no escribe con el concepto no escribe con la etimología, cargando con la etimología de la palabra. Escribís con el concepto, me parece más directo. Pero sí es cierto que en algún momento, digamos, del proceso de la escritura, ya sea cuando lo está desarrollando, en las correcciones, o aunque sea instintivamente, uno elige una palabra por sobre otra que puede tener a disposición. Y la elige por un sinfín de razones, ¿no? Una de ellas, me parece, en algunos casos se opta más por el criterio sonoro de la palabra, porque uno dice, esta palabra capaz que se ajusta más a lo que quiero decir, pero esta frase me hace ruido en la frase, no queda bien al oído, prefiero esta que capaz que no tiene la significación que yo busco, pero yo qué sé, tiene otro vuelo, me da otro aspecto, otra dimensión, quizás un vuelo poético o lo que sea, ¿no? Pero sin duda que uno de esos conceptos que uno evalúa, capaz que inconscientemente, es, bueno, ¿qué quiere decir la palabra a la hora de elegirla? Obviamente. Y cuando uno tiene esta información, y cambia un poco, porque uno dice, mirá, esto además quiere decir esto, bueno, yo pongo esta palabra. ¿Por qué? Y porque se ajusta más a lo que quería expresar. Claro, porque en realidad me gustan los criterios que aportan objetividad a los hechos. En realidad, lo voy a decir por la contraria. Cuando entramos en el relativismo cultural y en las subjetividades y en el que todo es muy laxo y muy flexible, sí, a veces se hace muy difícil llegar a puntos en común y sí, establecer que hablamos de lo mismo. No es menor, eso. Parece una cosa menor, pero es muy relevante. A tener una validez intersubjetiva, sí, digamos. Total. No, entonces por eso lo que brinda objetividad me parece que está bueno. Y en realidad la etimología sobre lo que trabaja es sobre algo así como que la historia de las palabras. ¿Qué es la verdad de la palabra? Si vas a la etimología de la palabra etimología, vas a transitar por un lugar como la verdad de la palabra. Sí. Entonces me parece que, ahora, igual, eso ojo, es aportar objetividad sobre es echar un luz, término. Es verdad. Sí, igual, entiendo, está pero bien que una ojo, cultura... porque tiene una trampa eso, porque el lenguaje es un organismo vivo. Sí, por eso. Para mí hay que tener mucho cuidado cuando vos estás pensando, está bárbaro. Es como un ejercicio muy, muy interesante descubrir esa historia que hay detrás de una palabra. Pero no quiere decir que sea válido en todos los casos a la hora de la utilización de la palabra. Totalmente. O entrar en discusiones sobre el significado de esa palabra. Porque está todo bien, pero esto de sincera tiene 7.000 años. Sí. Yo creo que se puede establecer 6.000. perfectamente un paralelismo, ¿sabes con qué? Con la historia. Por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, voy a estudiar la Revolución Francesa para explicarme Francia hoy. No, eso no va a pasar, no vas a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque hoy tiene otras cualidades Francia que hacen que se tenga que estudiar desde otros lugares y otros aspectos, otras dimensiones. Pero sí es cierto que estudiar lo que pasó en ese momento te va a dar información cualitativamente muy valiosa para interpretar lo que ahora es Francia. ¿Se entiende? Me parece que con las palabras, o sea que con la historia pasa algo parecido. Y en definitiva esto es medio que rastrear y bucear en la historia de las palabras. Capaz que en algunos casos es súper útil, capaz que en unos casos es un ejercicio vano y nada más que entretenido. Como en este caso, que decís, bueno, tiene que ver con, mirá de dónde nace de la pureza, de no estar contaminado, de decir, bueno, acá esto es verdad, ¿no? Es toda la verdad, la sinceridad. Sí, capaz que en términos prácticos no va a darte demasiadas herramientas más que las que ya tenía, pero es interesante. Y capaz que en otras sí, que a la hora de los acuerdos, que es eso que decía el Pollo, que justo hace unos días pensaba en eso, amigo, decía, parece una boludez eso, pero es clave. Si vos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de X, sí. Porque si no partimos de ahí es muy difícil, ¿no? Y en general yo estimo que varios de los problemas que tenemos en el mundo, en parte, más allá de las intenciones, tienen que ver con los problemas de comunicación. Entonces eso es como básico, ¿no? Es como los primeros ladrillos, decir, vos, ¿estamos de acuerdo que esto quiere decir esto? Porque capaz que no, entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. Como sea, hay que tener un gusto por las palabras, ¿no? Porque si a uno no le interesan las palabras, esto no reviste interés. Pero si a uno le gusta el estudio, el lenguaje, o yo qué sé, ¿no? O los idiomas, o
o bueno, mismo la lectura o la escritura, es interesante, está interesante. Entonces, bueno, hice esta ñoñería, que es anotarme en la palabra del día, por lo menos hasta que pueda comprar mi diccionario. Porque hay algunos diccionarios, ojo, yo he revisado algunos diccionarios etimológicos que son malos. No, son un robo a mano armada, ¿viste? Que son esos que te ponen, para empezar, ya cuando lo ves finito, decís acá, deberías sospechar. Porque cuando te dicen la palabra, yo qué sé, bueno, la etimología de la palabra micrófono, bueno, viene de micrófonos, ¿viste? Vos decís, sí, está, pero... Entonces, ¿qué hago? Claro, ¿qué quedamos? ¿Viste? Como es la respuesta de aquel de la del estadio. ¿Cómo se prende? Es un mecanismo. ¿Cómo se levanta esta manga tan rápidamente? Es un tipo de mecanismo. Y bueno, un diccionario etimológico debería ser más o menos del mismo grosor, por que lo un menos, diccionario mínimo, como base, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que son... Claro, ponele que obviamente hay... Bueno, pero en el diccionario también vos no encontrás las voces conjugadas, digamos, encontrás la raíz, digamos, claro. Y esto es más o menos lo mismo. La mayoría, quizás hay ciertas palabras que no revisten particular interés, o claro. Bueno. Sí, no vas a poner la etimología de sinceridad si ya tenés la etimología de sincero. Claro, porque son raíces, la misma raíz, digamos, entonces no tiene sentido. Pero... Bueno, después hay aspectos interesantes que también me resulta muy atractivo a mí, que es cuando encontrás palabras que a priori no tienen nada que ver entre sí, ¿ok? Pero que cuando revisás la etimología ves que son familiares. Decís vos, pero ¿cómo esta palabra llega a la misma raíz que tal otra? ¿No? Por ejemplo, con la palabra corazón, que viene de cor, hay un montón de palabras que nacen de esa raíz. Porque claro, tiene que ver con el centro, con el núcleo. Entonces hay montones de palabras que nacen de ahí. Sí. Y así con montones de cosas. En el latín se da mucho más porque son menos los vocablos. Yo no sé cómo es, por ejemplo, con todas las raíces ya más árabes y eso, pues no tengo ni idea. No importa, no. Hay que dejarlo de lado. Almohada. No es que no importa. Ojalá. Por eso, es otra... Yo qué sé, es otra capa de información que viene, viene todo de Alá. No es que no importa. Más o menos. General, en el árabe hay mucho Alá. Alá. Sí, sí. Porque Alá quiere, porque Alá tuvo ganas, porque Alá se quería recostar. Ojalá es una palabra hermosa. Ojalá. Es una palabra hermosa, es un pedido a Dios, ¿no? Ajá. Digo, ¿no? Más allá de la traducción literal, que la desconozco, no sé si es por favor Alá, quiera Alá, que no sé cómo es la traducción, pero digo, como sea, es un pedido elevado. Copate Alá con esta. Ojalá le entusiasme Alá. Claro. Como sea, la raíz es muy linda. Es muy linda. Por el proceso inverso que poníamos al principio de las subjetividades y demás, también es muy rico para el análisis. Cuando las sociedades llegan a determinada convención de que una palabra que tiene determinado significado pasa a ser significante de otra cosa, ¿no? Sí. Cuando la sociedad establece que decir, ¿cómo anda? Manzana es que está todo bien. Sí, es muy también es un proceso muy loco, ¿no? Gonza fue protagonista de uno. Holanda. ¿No? Y razonamierdo. ¿Cuál razonamierdo también? Razonamierdo. Sí. Ya me dijeron, me pidieron para usarlo. Sí. Lo quieren. Este otro que se llamó Pérez Reverte, que lo quieren meter ahí en No, pero lo van a usar. Ayer me pidieron. Sí. Pero Holanda, por ejemplo, en un momento, ¿te acordás que se había dado eso, ¿no? Bueno, Holanda, claro, saludo. Pero en ese camino, si se quiere, es más lineal, en tanto utiliza una parte de la palabra para y tiene una extensión para decir lo mismo. Yo me refiero a estas otras un poco más complejas, en la que manzana deja de ser manzana. Está salado. Todo bien. Salado. Si algo está salado, por ejemplo. Y eso requiere un trabajo en el que justamente de validez intersubjetiva, en el que muchas subjetividades, muchas personas hagan la convención y el pacto de que tal palabra designa tal cosa. Y el polvo royal de eso es el tiempo. Además, hay una escena, para mí una de las mejores escenas de Volver al Futuro, en la primera, cuando Marty va a la escuela, al liceo de sus padres, y en un momento le dice a Doc, Emmett Brown, le dice, no, esto, tal cosa, qué heavy, dice el tipo, qué heavy es pesado en inglés. Entonces 2 veces reacciona y dice, no, el peso no tiene nada que ver, le dice no, qué heavy, dice otra vez con el peso, no entiendo que hay un problema con el peso en el futuro, le dice el tipo, diciendo que es lo mismo que salado, pero bueno, en su versión inglesa, como si alguien dijera, no, pero
¿qué tiene que ver acá si es salado? No tiene gusto, yo qué sé, ¿no? Es como, y bueno, convenimos en eso, ¿no? En una significación, es interesante. Si alguien tiene algún buen, porque capaz que hay como una especie, así como en los diccionarios, de los diccionarios estándar, hay ciertos nombres que uno dice, mirá, estos son los mejores, o yo qué sé. Yo no tengo ni idea de diccionarios etimológicos, pero capaz que alguien de la audiencia me dice, mirá, este es el propio, ¿viste? Como, la verdad que me ayudaría mucho porque lo desconozco, no tengo ni idea. Pero me imagino que deben ser, los buenos deben ser tendiendo a lo enciclopédico, capaz, ¿no? Así como de mucha información, cada entrada, ¿no? Capaz que un poco más extenso que un diccionario. Sí, lo que pasa es que además el recorrido de las palabras es cuanto más antigua es la palabra o su origen, mayor es el aporte y la carga que va teniendo en su recorrido. Sí. Que le hace ir cambiando. Claro. Y su significado se va volcando hacia ciertos lugares y no hacia otros, digamos. Sí. ¿No? O sea, sí. A veces va sufriendo modificaciones en el camino, lo que la lleva a ir justamente teniendo varios significados posibles. ¿A ustedes les gusta el español o castellano, digamos, son equivalentes, digamos, les gusta? Yo sé que somos un poco subjetivos porque es el idioma que hablamos. Ese es el único idioma que conozco, o sea, no puedo. Pero me refiero a ¿te suena, digamos, lindo o te suena más lindo? Porque yo, por ejemplo, a mí hay idiomas que no conozco una sola palabra y me suenan como lindos, ¿no? Y otros que me suenan que no me gustan. Aunque no entienda nada ni de uno ni de otro, ¿no? ¿El español les parece? ¿Les gusta? Sí, a mí me pasa que ese el que hablo, el que manejo, sí, digamos, después puedo tener un gesto ñoño similar al tuyo, Salva, que es que yo le entro bastante a la RAE. Sí. Al diccionario de la Real Academia, sí, digamos. Que es un ejercicio, puede ser emparentado, pero no es lo mismo. Una organización bastante, ¿cómo decirlo?, reaccionaria en términos. Es terrible. Es pero terrible. bueno, capaz que es su función serlo, no sé. Que aún siendo bastante reaccionaria, se ve obligada a repensarse y a sacar anualmente ediciones. Sí, pero yo creo que ese tipo de organismos, ese tipo de no sé si organismos o instituciones, sí. Por excelencia deben ser reaccionarios. Por eso yo creo que está en su base ser reaccionario, porque no se pueden conservadora más que reaccionario, porque necesariamente no pueden dejarse llevar por las modas. Sí. Porque si no tendríamos un diccionario. De hecho, tenemos un diccionario distinto todos los años, porque todos los años se admiten palabras nuevas. Pero vos no podés, decir, bueno, la muchachada está usando tal, lo metemos, porque de la misma manera que tiene que ser bastante impermeable a las modas, me parece. Como son, cuando vos te erigís de alguna manera como el contralor de ciertas cosas, pasa lo mismo con los núcleos más duros de las religiones. Sí, son conservadoras, y sí. Es como medio como el ABC. A un guardia de la Guardia Suiza, y que bueno, que yo qué sé, y que no sea muy violento si se complica. Están para eso. Están para salvaguardar. Igualmente, la verdad que yo no conozco los pormenores, pero sí sé que adentro de la Real Academia Española, que tienen un número de asientos asignados, digamos, ¿no? Son como que no son muchos, además. Tampoco, yo no sé si no son vitalicios, además es todo un tema ahí adentro. El plantel de la Real Academia. Sé que hay una lucha intestina, lo sé de seguir a Arturo Pérez Reverte, que lo integra hace poco tiempo, y que él junto a una o dos personas tienen unas luchas internas, pero sanguinarias en serio, que probablemente en algún momento deriven en alguna otra novela de él, si es que no está incluida en la última, porque la última tiene que ver con la enciclopedia, con la enciclopedia francesa y demás. Capaz que ya está metido ese capaz tema. Capaz que si está escuchando el programa puede nos puede llamar, pero sé, digamos, que ha tenido unas luchas intestinas ahí adentro, porque claro, en el intento de salvaguardar un idioma y sus normativas y sus reglas,
Bueno, cuando son muchos, imagino que eso es el resultado de lo que se discute adentro y deben haber posiciones encontradas, ¿no? Qué raro debe ser estar discutiendo una cosa así encarnizadamente, ¿no? Qué lindo para verlo también. Pero bueno, no, yo les preguntaba lo de si les gustaba porque para mí el español lo que tiene es, más allá de que no conozco muchas otras lenguas, siento que es muy rico. O sea, que la expresividad en vocablos que tiene, no sé si la tienen muchos idiomas en el mundo. Entonces entiendo que es rico, pero también esa riqueza lo acomplejiza mucho, ¿no? Por ejemplo, muchos compositores, cantantes, te dicen que es un idioma bravísimo para componer melodías. ¿Por qué? Claro, estamos llenos de polisílabos, ¿viste? En el inglés no, en general son palabras más cortas, ¿no? Lo que te permite otra cintura para moverte melódicamente en el canto, ¿no? Y en el decir cantado. En el español a veces te pasa algo que seas calamaro, que te chupa un huevo la acentuación, que vos decís, vos, mirá, yo pongo el acento donde se me canta, entonces digo árbol, si me queda bien lo digo igual. Puede ser más complicado, ¿no? Y por eso Fede decía recién, a mí me gusta mucho más el inglés para cantar, claro, porque te lo hace más fácil. Y además tiene menos vocablos. No, pero a veces eso tiene que ver porque le gusta el rock. Bueno, está bien, hay una cuestión cultural. Y el rock cultural. es en inglés. Sí, hay una cuestión cultural, pero igual... Yo creo, para mí es una cosa musical, sí, no sé, me atrae mucho más, ¿no? Más allá del género que sea. Sí. La música me parece mucho más musical el idioma inglés. Es que yo realmente creo que tiene que ver con eso, aunque en las posibilidades que te da. Porque después hay otros idiomas. Palabras más cortas, capaz también. Hay otros idiomas que, obviamente, eso es información cultural que tenés pegada en algún rincón del cerebro. Pero, por ejemplo, a mí, cualquier cosa que me digan en francés me suena como demasiado sofisticado. ¿Viste? Como, yo qué sé, capaz me estás diciendo la cosa más ramplona del mundo, pero me suena que... Y te estás haciendo un poco el coso, ¿no? Eso porque alguna información está ahí en algún rincón del cerebro. Por ejemplo, yo me imagino que, bueno, los alemanes deben tener... son tipos, digamos, con una historia en letras muy importante, ¿no? Y bueno, imagino yo que habrán cosas realmente... vinculadas a aspectos tremendamente sutiles de la belleza, pero me lo decís en alemán, ¿viste? Y yo digo, no me joda, me está diciendo que vayamos a conquistar Polonia, yo te conozco, ¿viste? O sea, hay como una dureza, ¿no? Y porque es como un idioma como que está enojado. Es como que está enojado. El portugués, a vos te pueden estar diciendo una cosa más seria, podés pensar que estás jodiendo igual, ¿entendés? O yo qué sé, están diciendo, no se toma nada en serio. Y vos no tenés ni idea de lo que está diciendo, pero bueno, ¿vos te parece que yo qué sé? Ahí ¿viste? se mezclan Claro, vos lees a Saramago en portugués y no, ¿qué te jodas? ¿Qué? ¿Una comedia esto? ¿Qué? ¿No? Porque, bueno, está en portugués. Sí, ahí se como nos mezclan los estereotipos de las son los nacionalidades y las culturas, ¿no? Son los estereotipos. Yo creo que no estamos muy lejos de que uno escucha el árabe con el que juega amigues y que, bueno, tenga la primera sensación de decir, ¿dónde me pongo a salvo? Pero bueno, son estereotipos que uno va construyendo. La aplicación de la Real Academia Española también te aporta una palabra del día. ¿Sí? Sí. Bueno, la o podría sea, cuando la abrís, te tira una palabra con su definición. Lo que tuve en un momento, ¿sabés qué fue? Gonza se va a acordar porque lo usaba mucho para escribir un targo, una milorga. Tenía un diccionario de lunfardo. De lunfardo. Lo tenía en casa, no sé qué se habrá hecho de ese diccionario, pero me era tremendamente útil porque yo no sabía nada de lunfardo, pero el libreto requería algún, ¿no? Entonces sí, le daba de punta y me entraba también sí, en cualquier... Sí, todavía más, es más, todavía... ¿Cómo decirlo? Va cambiando a una velocidad mayor, porque justamente si hay algo que no podés de ninguna manera, en ese caso sí, ser conservadores con respecto al lunfardo. Claro. Porque no podés decir, no, las palabras en lunfardo son estas y no entra ninguna más, porque si no se crea un neo-lunfardo. Nunca me había puesto a pensar, porque en realidad ese libro, o sea, tomaba como un principio y un fin del lunfardo, o sea... que era como, capaz que en realidad la palabra mismo lunfardo tiene que ver con un momento del argot ciudadano y no necesariamente con... Capaz que está acotado. Con todo. No lo sé, la verdad no tengo ni idea. Y bueno, lo que porque pasa estaba acotado al mundo, digamos, tanguero y de un momento al Río de la Plata. Y bueno, es que creo que justamente quizás se debe haber comenzado a... El tango quizás es como la expresión cultural más importante de todo ese argot, digamos...
callejero y del bajo, Sí. que representa a determinado grupo de la sociedad y que se logró plasmar en una expresión cultural muy directa y ser válida, digamos, ¿no? Ujú, sí. Porque después, desde otro punto de vista, no sé si era tan válido o se respetaba que se utilizara un lenguaje alternativo, digamos. Ujú. ¿Quieren saber lo que dice la Real Academia de España sobre el lunfardo? Por Sí. favor. Dice: 1. Perteneciente o relativo al lunfardo. 2. Jerga empleada originalmente por la gente de clase baja de Buenos Aires, parte de cuyos vocablos y locuciones se introdujeron posteriormente en el español popular de la Argentina y Uruguay. 3. Delincuente. Buah. Claro. Alguien me dice acá el diccionario etimológico de Juan Corominas. Sí, acá teníamos. Me recomiendan. Pero yo creo que con respecto al lunfardo tiene que ver quizás tiene que ver con eso. Y bueno, justamente si uno se apropia de esa definición, el lunfardo justamente tiene que ver con un momento histórico. Ujú. Va Sí. más con un momento histórico y no con una cuestión de decir el lenguaje paralelo. el lenguaje paralelo no o el oficial. lenguaje no oficial o el Claro. lenguaje del pueblo en un sentido amplio Claro. a lo largo de las generaciones, sino el lenguaje, una serie de vocablos que muchas veces tenían que ver, bueno, ahí habría que ver el diccionario, pero y se hacía popular, ¿no? Y eso que vos decís también tiene vínculo con el acento, con lo sonoro. Porque, por ejemplo, capaz que no, pero acá, en Montevideo, los primeros pobladores fueron canarios. Claro. Y si uno le presta atención a cómo hablan en Canarias, hablan mucho más parecido a nosotros el acento que a la península ibérica. Tienen como una cosa más de nuestro lado, ¿no? No sé cómo pronuncian la S tan así, ni toda esa cosa tan castiza de pronto. Así que capaz que tiene que ver con eso también. Yo qué sé, no sé. Bueno, como sea, qué cantidad de prejuicios que uno tiene con los idiomas. Yo trato de sacármelos, pero me resulta imposible. Y además también hay palabras que uno va como queriendo, ¿no? O sea, es como que a uno le pasa con el idioma lo mismo que le pasa a las comunidades con los idiomas, porque uno va teniendo como palabras favoritas que después deja y tiene otras y demás. Y el colectivo que es dueño de esos idiomas también. Porque si uno lee, por ejemplo, ayer hablábamos de Cervantes o de Shakespeare, porque en inglés también pasa, supongo que pasará en todos los idiomas, pero bueno, cuando uno accede a literatura antigua, dice, ¿pero esto en qué está escrito? Si esto no es idioma. Sí, ahí tenemos claro, también hay una cuestión de El palabras famoso que español antiguo que se van muriendo en el Claro. camino y Yo creo que el idioma va a cierta simplificación en muchos aspectos, que eso yo no sé si les pasa, que es muy difícil después incorporar palabras nuevas. No es un ejercicio simple. No es un ejercicio simple, porque es fácil saber si uno, le gusta leer, en fin. Hoy es sencillo, a través de un diccionario, conocer el significado de las palabras. Bueno, lo sabes. Bárbaro, te dicen una palabra que de repente vos nunca habías escuchado en tu vida. Vas, mirás lo que quiere decir, perfecto. Pero después incorporarla al lenguaje no es tan sencillo. Es como que hay un momento donde uno, como pasa con todo, ¿no? Que es como una esponja. Sí. Y que vas adquiriendo determinadas cosas. Y después introducir palabras nuevas en tu vocabulario no es tan sencillo. Es como que vos siempre recurrís o utilizás el mismo camino neuronal. Uh-huh. Claro. Quizás en el lenguaje escrito, a veces, cuando uno está escribiendo, tiene otro tiempo. Para mí pasa dispone algo. de otras posibilidades. No cuando estás escribiendo un mail, ¿no? Pero cuando, uno quiere poner algo. Capaz que sí, cuando estás escribiendo un mail, si uno se detiene y lo hace con cierto cariño, en fin, podés llegar a utilizar otro recorrido y florearte más en ese lenguaje. Pero no sucede lo mismo en el lenguaje hablado, cuando uno tiene como que utilizás un pool de palabras a veces, Sí. y es más difícil incorporar palabras nuevas, y en eso ahí capaz que sería fundamental un ejercicio para cuando en la más tierna infancia, digamos, de tratar de generar la curiosidad y que los niños puedan abordar el lenguaje desde otros lugares, ¿no? Para mí pasa algo con esto de incorporar palabras y terminar utilizándolas o no, parecido a cuando estudiás
que hay mucha gente que le es muy útil el ejercicio de estudiar y luego oralizarlo. Ujú. Porque fija el conocimiento mediante ese mecanismo. Me parece que con las palabras pasa lo mismo. Vos aprendés una palabra y te forzás a utilizarla, a ponerla en práctica, y me parece que ahí tenés objetivamente mucho más chance de que ingrese en tu pool de palabras de que no. Es lo que pasa con algunos periodistas deportivos, que uno le ve los hilos de la marioneta, porque se esfuerzan a veces en incorporar palabras que claramente uno ve que están porque vos te das cuenta, viste que a veces vos te enamorás de una palabra, la descubrís, te gusta y la aplicás y la metés. No digo que la metas mal, pero vos te das cuenta, si ya es la tercera vez en esta charla que tiró heterogéneo, evidentemente como que vos la estás queriendo mechar, viste, y claro, en el periodista deportivo pobre uno lo ves en el momento, digamos, lo escucha. Igual a mí me gusta más cuando son palabras que realmente vos decís, pero esto realmente está con forceps, ¿eh? ¿Se acuerdan de aquella? Vos capaz, vos yo no lo recordás, pero vos seguramente, Gonza, sí, la publicidad de los diccionarios del país. Sí, befa, encomio. Herrumbre. Sí, no me acuerdo nada. Claro, la palabra befa. ¿Quién carajo? O sea, vos podés decir, bueno, yo, perfecto, ya sé lo que quiere decir befa. Pero ¿cómo meto yo befa? O sea, tengo que ser muy peleador para poner befa, que es una especie de burla o de grosería, para meter befa. ¿En qué contexto meto befa? Sí, no. Ojo, también puede ser divertido o ver qué pasa si vos escribís, suponete, un correo, una carta, o yo qué sé, en español antiguo. ¿Viste? Ver qué pasa del otro lado. Tipo, onda, como eran los comunicados de la época de la conquista y todo. A ver, lo escribís así, a ver qué pasa. Sí, te empezás a comunicar así. Lo que pasa es que ahí encontrás un montón de palabras que uno por momentos te da la sensación de decir, pucha, se ve que era gente mucho más culta en el pasado. Pero después te das cuenta que no, todo lo contrario. No es que fueran intelectuales. Probablemente Rivera, Lavalleja o los tipos que le escribían las cartas no eran intelectuales. Y a juzgar a veces por falta de ortografía que se pueden encontrar en esas cosas, te das cuenta que no es que... Es que en realidad había ciertas palabras que eran más frecuentes. De uso corriente. O sea, de uso corriente. Y nosotros hemos incorporado 2 millones de palabras nuevas, digamos, que tienen que ver con las corrientes migratorias, un montón de cosas, y el lenguaje va cambiando y hay palabras que van muriendo. Y además yo soy de los que cree que hay ámbitos donde hay palabras que entran y hay otras que no. Sí, Está todo bien, yo realmente valoro el esfuerzo de valoro el esfuerzo de cualquiera, pero yo creo que cuando vos estás en ciertos ámbitos hay palabras que no entran, no van. En el fútbol hay palabras que no van. Para mí, el fútbol es lo más, no me complique la vuelta, no le des vuelta a algo que no lo tiene. No estamos hablando de no sé, haciendo un tratado sobre bueno, la palabra insoluble o insolvente a veces se usa mucho en fútbol. Es una utilización por lo pronto extraña, porque uno dice, pero un equipo insoluble, un equipo inconexo. Pero a veces inconexo ya tiene cierta, pero insoluble. Pero a veces pasa que por ponerse el in en el arranque, se siente la necesidad de concatenar 2 o 3 in. Y ahí te puedes caer en un insoluble. Un equipo inconexo. Pero se usa mucho insoluble, O sea, sí, o claro, está lleno de equipos que no se pueden diluir. Claro que no. O está bien, o insolucionable en tanto solución como compuesto químico. No sé qué es lo que piensan. Capaz que es por ahí, pero es llamativo. Está lleno de equipos insolubles. Y bueno, y después hay lenguas que mueren, ¿no? Porque el Gonza recién decía sí, montones. Palabras que mueren y lenguas. Sí, de hecho hay también como ya sean organismos o el empuje de algunas personas tratando de preservar determinadas lenguas que van extinguiéndose. Ya se han extinguido montones y lo seguirán haciendo, obviamente, ¿no? Pero a veces se da el proceso. Y se pierde información ahí, es mucho más que perder un idioma. Se pierde mucha cosa y se olvida, realmente. Quizá un ejemplo cercano que tengamos sea Paraguay con el guaraní. No porque se esté muriendo, sino porque corre un riesgo objetivo de que la lengua se muera, y existe una intención por parte de la sociedad de mantener la lengua porque, bueno, contiene información y un montón de cuestiones que están ligadas a su vida. El quechua todavía hay mucha gente que lo habla, pero tiende a la extinción, ¿no? Y a veces pasa al revés, que hay
lugares que dejan de existir, pero no así su lengua, como Claro. Jeringolandia. Bueno. No, pero eso sí pasa, es cierto que hay lugares que dejan de existir, más no su lengua. Así que la cultura sigue viva en Igual el resulta, lenguaje, en el idioma. resulta atrapante. A mí esas cosas que... No, la palabra no es atrapante en realidad. Me genera mucha intriga conocer o saber o cómo se genera un idioma. Ah, claro. Eso es fascinante. Es increíble. Es fascinante. ¿Cómo la gente empieza y dijeron, bueno, vamos a hablar así? Sí. Esto es Lo que sí cartel. podemos, creo que lo que Flaco. podemos concluir, sin ser ninguno de los tres expertos en nada, pero en esto menos, es que como sea deben ser procesos súper largos de años Sí, y sí, años, sí, ¿no? sí. Digo yo. Porque Y sí, no es imposible. no se me ocurre una persona y a vos, no saben. Acabo de inventar un idioma. Vamos todos, no sé, pienso que no es así, yo qué sé, capaz que sí. Pero el afán de... Sí, ¿y cómo...? Pero el primero que pasó del sonido cultural a la articulación de palabras, ¿no? De un código oral. Sí, ¿y cómo eso se fue generando en tantas lenguas distintas? Claro. Porque Y en ese es el tema. En principio, aparte de, imagino, ¿Por qué a uno salimos se le de- ocurrió decir mamú, a otro mamú Sí, en de otro otra manera, otra sonoridad. a otro con otra sonoridad, a otro con otra, y llegamos hoy a que tenemos lenguajes que son que no nos podemos comprender unos con otros, Claro. realmente. Cuando los delfines todos se deben comunicar perfectamente bien Sí. entre ellos, no importa en qué lado del planeta Bueno, estén. El yo no sé lenguaje ustedes qué universal de piensan, los pero delfines. es muy digo, más allá de que tiene la contraparte de que hay mucha información que posiblemente se pierda si muchos idiomas tienden a extinguirse o a utilizarse menos, ¿sí? Pero sí, también es cierto que si se avanzara en una lengua común, no sé cómo va a ser dentro de 5.000 años. Capaz que todos los seres humanos de la Tierra hablan el mismo idioma, no lo sé. Como el Esperanto. Yo qué sé, capaz que en algún momento, viste, el chino, el inglés, y queda ahí, no sé, capaz que o el español, vayan a saber. O se hablan 3 idiomas, viste, o 2, no lo sé. Sé que eso puede colaborar con cierto entendimiento, pero bueno, también es cierto que hay un montón de información ahí que se pierde, ¿no? La cantidad de idiomas que ya están, más allá de que se sepa, o sea, yo me imagino que hay gente que sabe hablar en latín, hay mucha gente que lo sabe hablar, pero bueno, no es una lengua demasiado viva, ¿no? No sé, estas lenguas de Indochina, me imagino que también, ¿viste? O sea, que es el sánscrito, sí, debe haber un montón de gente, ¿cómo se llama? El sánscrito, el arameo, esas lenguas, yo qué sé, debe haber gente que lo entiende, porque si no... Sí, o sea, y esas son los titulares de 2 lenguas sí. que le damos importancia porque están vinculadas a Enormes. momentos históricos Sí, por muy em- especiales y que tienen mucho que ver con la religión Y, sí, con en Occidente, y por con eso... la herencia escrita lo que pasa. Pero después tenés... en China no es que se hablan como 1000 Sí, deben dialectos. haber, claro. Sí, En la India se deben hablar sí. por manzana. De una manzana a la otra no se entiende. No se entiende. Mira, acá alguien dice, yo hablo esperanto, muy poca gente lo habla, pero es muy fácil de aprender y fue creado para hacer la lengua universal. Sí, tiene como esa, por lo menos esa Pretensión. intencionalidad, esa pretensión. Bueno, Federico, te hemos dado material realmente... ¿Cómo que no? No, te dimos material, tenés para elegir. A mí ya se me ocurre... Podés poner una canción en latín. sí. Podés poner. Ameno. ¿Sabés qué me en surgió? marcha, en marcha, boludo. La de, ¿sabés qué me Qué surgió? moderno que se- Me surgió No, la de. es moderno ¿Cómo el se llama? planteo mío. La de la Tabaré Romancero. No, pero déjalo a él. No, ¿sí? no. Pero sí, él, ¿qué sí, tiene? sí. No, ¿Qué no, tiene, vos, Sato? vos traé lo que vos. Lo que Déjalo vos al quieras, Sato. pero... Va a poner punk de No, California. decinos que habías elegido. No. Si no te dejamos poner la tabla. Decinos Fede, que- después que dijiste lo de los twists la otra Sí, vez, ya está. claro, Tenés ya más está, verde que. Ya está. Qué falta de respeto a la música. No, en pero general. bien. Había elegido un poquito de blues para arrancar, pero. Sí, arrancamos dale, lo vamos que con tú el quieras. blues. ¿Y qué blues? Era el señor Buddy Guy, A Man of Many Words. Está perfecto. Bárbaro. Sí, señor. No tengas miedo. ¿Ves que.? Se tiene poca fe el Sato. Claro. Pateaste el penal y la pusiste en el ángulo. Bien, Federico, no tengas miedo, no pidas disculpas. A Man of Many Words, así suena la música del señor Buddy Guy. Muy buenas tardes a todo el mundo.